Bien, pues vamos a comenzar esta segunda clase de la mañana de hoy dedicada al cálculo ya de movimientos, desplazamientos, ¿vale? Utilizando el método de la carga unidad que vimos el otro día. ¿De acuerdo? El ejercicio dice que para la siguiente estructura de nudos articulados se pide primero calcular los esfuerzos en todas las barras. Segundo, el desplazamiento horizontal del nudo D, el superior, el nudo más alto de la estructura, ¿vale? Y tercero, el desplazamiento horizontal también del nudo E, ¿vale? Donde también hay una carga de 10 kilonewtons actuando, ¿vale? Bueno, es un ejercicio típico de una estructura, como vamos a ver ahora, que es isostática, ¿vale? Y que y de la cual, pues bueno, tengo que calcular sus esfuerzos con el método de los nudos, ¿eh? Y algún desplazamiento, el que sea, uno o varios, mediante el método de la carga unidad, ¿vale? Pues un ejercicio típico que se os puede pedir, ¿de acuerdo? Para el cálculo ya de movimientos necesito el valor de la rigidez, de la rigidez de las barras, es decir, el producto E por A, el módulo de elasticidad por el área, que ahí lo tenemos ya en kilonewtons, 10.000 kilonewtons. ¿De acuerdo? Bueno, voy a calcular alguna longitud aquí. Yo os daría este esquema y vosotros, bueno, pues podéis ir calculando alguna longitud y algún ángulo. Como os digo, esto va a ser útil para luego aplicar el método de los nudos. Esta longitud, si estos son 3 y 4, estos son 5 metros. ¿De acuerdo? Y las longitudes de la barra CD y CB son 3,605 metros. ¿Vale? Es decir, os trabajáis ahí un poquito longitudes, etcétera, porque para calcular movimientos voy a necesitar las longitudes de todas las barras, para calcular ese NL partido por EA, ¿vale? Necesito todas las longitudes y necesito todos los ángulos también para hacer el método de los nudos, ¿vale? Este ángulo de aquí le voy a llamar alfa, ¿vale? Y a este ángulo de aquí le voy a llamar beta, ¿vale? Esto también va a ser beta. Y este de abajo también va a ser beta, ¿vale? Bueno, alfa, pues el coseno de alfa le voy a sacar como el lado contiguo, que son 4 metros, entre la longitud de la barra, que es 5, pues 0,8. Y el seno de alfa, pues le saco como el lado opuesto, que son 3 metros, entre la longitud de la barra 5, pues me queda que esto es 0,6, ¿vale? Y hago lo mismo para beta también. El coseno de beta me va a quedar 0,832 y el seno de beta me va a quedar 0,555, ¿vale? Bueno, eso es un poquito, ya os digo, esto depende un poco de cada uno, de su forma de trabajar. Yo me gusta un poco plantearme primero la estructura y calcular las longitudes y los ángulos para luego ya directamente ir a ello, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque el método de los nudos ya veis que es esfuerzo por el coseno o por el seno, y saber qué ángulo tengo en cada nudo, ¿vale? Eso es importante. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, lo que haríamos siempre es calcular el grado de hiperestaticidad. El grado de hiperestaticidad de esta estructura es el número de barras más el número de coacciones menos 2 veces el número de nudos. Tengo 6 barras, tengo 4 coacciones y tengo 5 nudos. Por lo tanto, me queda que es una estructura isostática. ¿Vale? Esfuerzos en las barras. Esfuerzos en todas las barras.
¿Qué utilizo? Método de los nudos. Utilizo el método de los nudos porque al ser una estructura isostática, solo con el equilibrio puedo sacar los esfuerzos en todas las barras. ¿Qué estrategia voy a seguir? Voy a empezar en un nudo que tenga dos incógnitas, en este caso el nudo D, ¿vale? Con ese nudo D yo calcularé los esfuerzos en esas dos barras que he tachado ahí y ya podré pasar al siguiente nudo, que en este caso va a ser el nudo E, donde ya me quedan dos incógnitas, ¿vale? Para calcular los esfuerzos de esas barras aislando el nudo E, con lo cual ya voy a poder pasar al siguiente nudo, que en este caso va a ser el nudo C, donde voy a calcular ya los otros dos esfuerzos que me quedan. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa va a ser mi estrategia. ¿Eh? Nudo D, nudo E y nudo C. ¿De acuerdo? No me hace falta, en este caso, calcular las reacciones en los apoyos. Si me los pidiesen, pues las calcularía. ¿Vale? De todos modos, luego lo puedo hacer aislando el nudo B para sacar las reacciones o el nudo A o el equilibrio de toda la estructura. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues esa va a ser la estrategia, como os digo. Entonces, esfuerzos en todas las barras, pues empezamos, como os digo, por el nudo D. Vamos un poquito sin tanta, con un poquito más de rapidez en este caso, ¿vale? Porque ya en el primero hemos ido con la calma suficiente para poder ver un poco cómo funciona esto, ¿vale? Aquí tengo NDE y NDC. Y este ángulo de aquí es beta, ¿vale? Pongo el esfuerzo en el nudo y entonces la suma de fuerzas horizontales igual a 0, me queda que NDC por el seno de beta menos 10 es igual a 0, ¿vale? El seno de beta lo acabo de calcular, 0,555, ¿vale? Bueno, pues aquí sacaré que NDC es igual a 18,02 kilonewtons. Y ahora hago la suma de fuerzas verticales igual a 0 y tendré NDC por el coseno de beta más NDE igual a 0, que me permitirá sacar NDE, que es menos 15. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente nudo. Nudo E. ¿Vale? En ese nudo E tengo 10 kilonewtons aquí. El esfuerzo que viene de la barra de arriba, NED, que ya he calculado que vale menos 15. Tengo el N que va hacia la barra de abajo, que es el NEB, y el que va hacia la barra de la izquierda, que es el NEC. ¿Vale? La suma de fuerzas verticales nos va a dar que el NEB también vale menos 15. Y la suma de fuerzas horizontales igual a 0 os va a dar que el NEC es más 10. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Y finalmente, como os decía, pasamos al nudo C. Voy a copiar aquí la estructura para que la podamos visualizar de vez en cuando. Que sea en pequeño, la tenemos ahí. La tenemos ahí pendiente, ¿vale? Hemos dicho que pasamos al nudo C, ¿de acuerdo? Donde tengo
NCE, nudo que va hasta el nudo E, que es igual a más 10, por lo que he calculado en el nudo anterior. Esto era alfa, esto beta, ¿vale? NCA, donde ese ángulo es alfa, ¿de acuerdo? ¿Mm? Fijaros que el ángulo alfa es el que formaba la barra AC con la horizontal. Y aquí tengo el otro esfuerzo, que es NCB, el nudo C hasta el nudo B, donde este ángulo es beta, ¿vale? Y aquí tengo el último esfuerzo, que es el NCD, que ya le tengo calculado, que valía 18,02. ¿De acuerdo? Esos son los 4 esfuerzos que tengo en ese nudo, donde este ángulo también es beta. ¿Vale? Esto era beta, pues con la vertical, ¿eh? Ahí he puesto que beta es el ángulo de la barra con la vertical, pues el ángulo de la barra con la vertical. ¿Eh? ¿De acuerdo? Acostumbraros, como os digo, cuando tengamos los ángulos, pues un poquito en ese esquema del enunciado mismamente, poner ahí qué ángulo es cada uno, ¿vale? Y calcular su seno y su coseno. Eso luego os ayuda mucho en el método de los nudos. Procurar no olvidaros ninguna fuerza, que es muy habitual dejarse por ahí algún esfuerzo, alguna carga que está actuando, etcétera. Revisarlo un poquito, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenga eso, las dos ecuaciones, suma de fuerzas verticales igual a cero, pues NCD por el coseno de beta, todo eso es conocido, menos NCB también por el coseno de beta, y menos, porque también va hacia abajo, NCA por el seno de alfa igual a cero. ¿Vale? Como conozco el seno y el coseno de todos esos ángulos, pues aquí me va a quedar que esto es NCD, que ya lo conozco. Lo voy a poner lo que vale. NCD 18,02 por el coseno de beta. Coseno de beta 0,832 menos el NCB, que es una de las incógnitas que quiero calcular, por el coseno de beta también 0,832 y menos el NCA, que también es la otra incógnita, NCA, por el seno de alfa 0,6. Eso es igual a 0. Fijaros que en esa ecuación tengo dos incógnitas, no puedo sacar nada de momento. Bueno, pues hago la suma de fuerzas horizontales igual a 0. La otra ecuación. La suma de fuerzas horizontales igual a 0 será NCD por el seno de beta, componente horizontal de esa fuerza, ¿vale? Más NCB por el seno de beta también, segunda componente horizontal. Más la fuerza que va hacia la derecha, que es NCE, que vale 10. Y menos la única fuerza que va hacia la izquierda, que es el NCA por el coseno de alfa. Eso es igual a 0. Y ahora ya sustituyo lo que conozca, NCD 18,02. Seno de beta 0,555. NCB, esa es una de mis incógnitas. Por el seno de beta 0,555. NCE, conocido, 10. NCA, incógnita. Y coseno de alfa, 0,8.
igual a 0. Bueno, pues ahí tengo la segunda de las ecuaciones. Eso es lo peor que me puede pasar con el método de los nudos, que de cada ecuación no saque un valor, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues resuelvo ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y NCA es más 25 y NCB es igual a 0. Precisamente cuando yo voy buscando los nudos que solo tienen dos incógnitas, es para evitar esto, para evitar que la ecuación que yo desarrolle me conduzca nada más a una relación sin proporcionarme ningún valor. Si eso, imaginaros, lo voy arrastrando nudo tras nudo, pues al final sí, tendré un sistema de 10 ecuaciones con 10 incógnitas, ¿vale? Entonces, para evitar eso, voy calculando, voy progresivamente de nudo a nudo, calculando valores de esfuerzos en barra, ¿vale? Con lo cual, la manera de operar es mucho más sencilla, ¿de acuerdo? Y finalmente os voy a poner aquí, aunque ya tengo los esfuerzos en todas las barras, ¿qué pasa en el nudo A? Que como os he comentado antes, es un nudo en el que solo tengo una barra. ¿Qué pasa en esa barra? Pues que tengo el NAC que vale más 25, que lo he calculado arriba, con un ángulo alfa, ¿vale? Y aquí tengo dos reacciones que serán la reacción horizontal de A, HA, y la reacción vertical de A, que ya la dibujo con su signo, VA, cuya composición me da una fuerza en la misma dirección que el esfuerzo normal de la barra, ¿vale? ¿De acuerdo? HA es NAC por el coseno de alfa, igual a más 20. Y VA es el NCA por el seno de alfa, igual a más 15. ¿Vale? Así puedo calcular también las reacciones sin necesidad de hacer el equilibrio de toda la estructura, sino simplemente del nudo en el que tengo el apoyo. ¿Vale? Y podemos hacer lo mismo para calcular ya esa reacción en el nudo B. En el nudo B tengo mi apoyo con mi reacción RB con NBE que vale menos 15 con NBC que la pongo punteada porque vale 0 y con la reacción HB que tengo aquí. De la suma de fuerzas horizontales igual a 0, saco que HB es igual a 0. De la suma de fuerzas verticales igual a 0, saco que RB es más 15. ¿Vale? De nuevo, el equilibrio del nudo nos permite sacar las reacciones en esos apoyos, porque no dejan de ser más que dos incógnitas más que tengo ahí. ¿Vale? En este problema sí que he utilizado, a diferencia del anterior, las dos n ecuaciones en los nudos. ¿Vale? ¿Os habéis dado cuenta? Las ecuaciones que he utilizado para resolver este problema, reacciones incluidas, son las dos n, las dos por el número de nudos. Y he entrado en todos los nudos. ¿De acuerdo? Pero alguna de ellas siempre la podéis sustituir por el equilibrio de toda la estructura o por el equilibrio de una parte cortando, o lo que sea. ¿Vale? Pues ya tenéis aquí un poco dos ejemplos típicos de cómo utilizar esto, ¿vale? Bueno, pues ahora ya yo cojo este esquema, ¿vale?
y dibujo los esfuerzos en todas las barras. ¿Vale? Aquí tengo más 25, ya lo que he ido calculando, ¿vale? Más 25 es el esfuerzo de esta barra, más 18,02 es el esfuerzo de esta, más 10 el esfuerzo de esta, menos 15 el de esta, menos 15, 0, e incluso tengo las reacciones también, que no me lo pedía el problema, pero bueno, las he calculado aislando esos nudos de abajo, ¿eh? Que era 20 aquí, 15 aquí y 15 aquí, en B. ¿Vale? Con eso tendría, digamos, la primera parte del problema, que es cálculo de los esfuerzos, y en este caso, y reacciones, ¿eh? En todas las barras. ¿Vale? Como habéis visto, ha sido método de los nudos, simplemente ir pasando de nudo a nudo, ¿eh? en esa evolución. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con estos, ahora vamos a calcular movimientos, ¿vale? Pero yo creo que con estos, el ejercicio anterior y este, el método de los nudos ya más o menos se nos tiene que tenemos que recordar, ¿vale? Planificaros bien el problema, los ángulos, las longitudes, etcétera, ¿vale? Eso es importante para luego ir bien en las operaciones que tengamos que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, segunda parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio es calcular un movimiento. No sé si le he puesto ya un 2 o un 3, porque, a ver. Segundo, esfuerzos en todas las barras. Bueno, pues a este le llamo tercero, ¿vale? Tercero, vamos a calcular un desplazamiento, ¿vale? Desplazamiento horizontal del nudo D, ¿vale? Aquí vamos a utilizar el método de la carga unidad. ¿En qué consiste ese método de la carga unidad? Bueno, el método de la carga unidad consiste en colocar o en calcular un sistema auxiliar, ¿vale? Bueno, a este de aquí, perdonar, antes de empezar con ese, a este le voy a llamar estado cero, ¿vale? Mi estado inicial de cargas va a ser el estado cero, ¿vale? Y a los esfuerzos de ese estado cero les voy a poner como NI cero, ¿vale? Esos esfuerzos que yo he calculado ahí, los esfuerzos de ese estado cero, el estado de cargas que tiene mi pieza, es el estado real, ¿eh? Y les voy a llamar NI cero, ¿vale? Para poner su valor en las fórmulas, ¿vale? Bueno, entonces, ¿en qué consiste el método de la carga unidad? Bueno, pues el método de la carga unidad consiste en poner un sistema auxiliar, que le voy a dibujar aquí, ¿vale? Este de aquí, dibujo la misma estructura, ¿m? Con, entonces, A, B, C, D y E, ¿vale? ¿En qué consiste el método de la carga unidad? Pues el método de la carga unidad consiste en crear un sistema, un estado auxiliar, con una carga unidad donde quiera calcular el movimiento. ¿Dónde quiero calcular el movimiento? En D. Pues pongo un sistema con una carga 1 ahí. A ese estado de cargas le voy a llamar estado 1. Al otro le he llamado estado 0, pues a este le voy a llamar estado 1.
el desplazamiento horizontal del punto D se va a calcular como la suma desde i igual a 1 hasta el número de barras de los esfuerzos de ese estado 1, que voy a llamar NI1, ¿vale? Mi estado auxiliar de cargas, ¿de acuerdo? Por los esfuerzos del estado 0 por L partido por EA. ¿De acuerdo? Ese es el método del teorema de Castiliano que derivaba en el método de la carga unidad. ¿Vale? Es así de fácil. ¿Eh? ¿De acuerdo? Es decir, yo el estado 0 ya le tengo resuelto, es mi estado de cargas. Pues si quiero calcular un movimiento, pongo una carga, creo un estado auxiliar con una carga unidad donde quiera calcular el movimiento. ¿Vale? En este caso, movimiento horizontal de D, pues ya le tengo aquí. Y mi expresión para calcularlo es la suma desde igual a 1 de los esfuerzos del estado 1, de este que acabo de crear, por los del estado 0 por L partido por EA. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer para calcular el movimiento? Pues calcular los esfuerzos del estado 1. ¿Y qué tengo que hacer para calcular esos esfuerzos del estado 1? Volver a aplicar el método de los nudos a esa estructura. Y podéis seguir el mismo esquema. Es decir, si antes he ido nudo D, nudo E, nudo C, pues ahora lo mismo. Nudo D, nudo E, nudo C. ¿Vale? Siguiendo el mismo orden, como la estructura es la misma, no hace falta que pensar. ¿Eh? Podrías hacer, haciendo el equilibrio, pues podrías ir, a lo mejor evitar entrar en el nudo C y entrar en el nudo A para sacar ese esfuerzo, ¿vale? Pero como norma general intenta utilizar el mismo esquema de la primera, del estado cero. Si el estado cero le resuelvo entrando los nudos en este orden, pues va a seguir el mismo, ¿vale? Pues sabes que te va a funcionar. ¿No? Bueno, directamente, ya le vamos a ir poniendo, ¿vale? Ya no vamos a resolver con el método de los nudos todas las estructuras que me vayan saliendo, ¿de acuerdo? Teniendo claro que esto lleva un ratillo. Bueno, pues esto nos queda 1,67, este queda 0, menos 1,5, menos 1,5, más 0,6. Esos son los esfuerzos del estado 1, ¿vale? Los esfuerzos de este estado 1 se obtienen aplicando el método de los nudos. Equilibrio de la estructura, lo que queramos. Equilibrio, ¿vale? Lo mismo que hemos visto arriba. Bueno, pues ya tengo resuelto mi estado 0 y mi estado 1. ¿Vale? Como lo que yo tengo que calcular es esta expresión de aquí, esa es la expresión que yo tengo que calcular, voy a construir una tabla que me apoye en esa operación, porque claro, es una operación que tengo que multiplicar los esfuerzos de cada barra del estado 0 por el del estado 1 por la longitud de la barra y dividir entre ella y luego una vez que tenga todos esos productos, etcétera, hacer una suma. ¿Vale? Pues la mejor manera, como os digo, es apoyarnos de una tabla, ¿vale? Una tabla que construyo de esta manera. Tabla auxiliar, pongo aquí. Bueno, esa tabla de apoyo tiene el número de barra, ¿vale? Va a tener, pues todo lo que tenga en mi expresión. La longitud, puedo empezar por poner la longitud de cada barra. Puedo poner el producto E por A,
Puedo recoger aquí los esfuerzos del estado 0. Puedo recoger los esfuerzos del estado 1 y puedo recoger ya ese producto N1 por N0 por L partido por EA para cada una de las barras, ¿vale? Y finalmente sumarlo, ¿vale? Esa suma final que tenga en esta última columna va a ser el desplazamiento horizontal de D, ¿vale? Esa va a ser mi tabla de apoyo. ¿De acuerdo? Bueno, ponéis aquí ahora ya las barras. AC, CB, CE, CD, DE y BE. No os dejéis ninguna, ¿eh? ¿Vale? Ahí tengo las 6 barras que tiene mi problema. Pongo sus longitudes. La barra ya las he calculado arriba, ¿vale? La barra AC tiene 5 metros. La CB tiene 3,605. Acordaros que esto lo he calculado al empezar el problema. 2 metros, 3,605, 3 metros y 3 metros. El producto E por A vale 10.000 para todas las barras. ¿Vale? Los esfuerzos del estado 0 ya les tengo calculados, es simplemente trasladarles aquí 25, 0, 10, 18,02, menos 15 y menos 15, ¿vale? Los esfuerzos del estado 1, 1,65, 0,6, 0, 1,8, menos 1,5 y menos 1,5. ¿De acuerdo? Hago el producto de este valor, el n, por el n0, por el L y partido por EA. ¿De acuerdo? Claro, esto con una Excel pues es arrastrar la columna y ya está, pero bueno, los ejercicios que se pidan pues tampoco va a haber muchas barras, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues aquí me queda 0,02875, intentar ahí coger unos cuantos decimales, 0 y 0. También, bueno, aprovecho la ventaja de que algún N0 o un N1 valen 0, ¿eh? ¿Vale? Esos productos enseguida se calculan. 0,01169, 0,00675 y 0,00675. Bueno, pues eso me da un valor de 0,046 metros, o lo que es lo mismo, 46 milímetros. ¿De acuerdo? Bueno, pues así de fácil o de difícil es calcular un movimiento, ¿eh? ¿De acuerdo? Colocar un desplazamiento, una carga unidad donde quiera calcular el movimiento. Bueno, el último apartado me pide desplazamiento horizontal del nudo E. Pues cuando quiera calcular, por eso en este ejercicio os he puesto cuarto más de un movimiento, ¿vale? Para que veáis qué pasa si tengo que calcular otro movimiento. Bueno, desplazamiento horizontal del nudo, hemos dicho, del nudo E.
¿vale? Bueno, pues para calcular el desplazamiento horizontal del nudo E, dibujo un sistema auxiliar de apoyo, un estado auxiliar, ¿vale? A, B, C, D y E, ¿vale? Con una carga unidad donde quiera calcular el movimiento. ¿Dónde quiero calcular el movimiento? En el nudo E y en horizontal. Pues ahí pongo una carga 1. ¿De acuerdo? Pongo una carga 1 y a este le llamo estado 2. Estado auxiliar 2. El estado auxiliar 1 ya ha sido ocupado. ¿De acuerdo? Y el desplazamiento, según el teorema, el método de la carga unidad, el desplazamiento horizontal del nudo E le voy a calcular como la suma desde i igual a 1 hasta el número de barras de los esfuerzos de mi estado auxiliar, en este caso N2, por los esfuerzos del estado real, que es N0 por L partido por EA. ¿Vale? ¿Cómo procedo en este caso? Bueno, pues en este caso lo que hago es, de nuevo, con el método de los nudos, sacar los esfuerzos en todas las barras. Aquí os les dibujo. ¿Vale? Unos serán más fáciles que otros. Este entrando en el nudo D, este se resuelve bastante fácil. Entrando en el nudo D, suma de fuerzas verticales y horizontales, como no tiene carga, son 0. Bajo al nudo E, pues verticales 0 y horizontales 1. Y bueno, este se resolvería muy fácil por el método de los nudos. ¿Vale? Bueno, ese es mi estado 2. Vuelvo a mi tabla auxiliar. Voy a usar la misma tabla. ¿Vale? Esa me va a valer para ir calculando más movimientos. Y voy a añadir dos columnas. Una con N2 y otra ya con el producto. Entonces vengo aquí arriba, ¿vale? Me voy a poner en otro color. Y en mi misma columna añado mi estado auxiliar N2 y el producto N2 por N0L partido por EA, cuya suma, al final de esa columna, me va a proporcionar el valor del desplazamiento horizontal del nudo E. ¿Vale? Bueno, pues pongo los valores, más 0,833 menos 0,601 más 1, 0, 0 y 0. Hago los productos de ese N2 por N0 por L y partido por EA, ¿vale? Y construyo ese término. Aquí me queda más 0,0104. Este va a ser 0. Este 0,002 y los otros tres 0. Luego me queda 0,0124 metros. 12,4 milímetros. ¿De acuerdo? Más movimientos, más columnas, ¿vale? Os recomiendo que ahora pues utilicéis, por ejemplo, el programilla ese que os he enseñado para comprobar esa solución, ¿vale? Ahí, como tenéis que definir un material y una sección, el producto de ese material por esa sección tiene que ser E por A. Entonces, si el módulo de elasticidad son 200 gigapascales, ¿vale? Pues a lo mejor tenéis que definir un área de 50 milímetros cuadrados para que ese producto os dé 10.000, ¿vale?
Y con eso, pues os tiene que dar exactamente el mismo movimiento que tenemos aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda?